Este primer caso es un caso que venimos controlando hace mucho tiempo, ya casi 10, 15 años. Esta chica tenía 11 años en el 2013 cuando debuta con una disminución de la visión en su ojo derecho. Dice ver unas nubes oscuras que se mueven. Los padres me dicen que no sufrió ningún traumatismo. Clínicamente, los únicos antecedentes que tenía era haber tenido algún problema renal, que fue tratada casi por un año con corticoides a esa edad, y familiarmente tiene una hermana que nunca la pude revisar, porque esta gente no son de aquí, sino que son del interior, nunca la trajeron a la hermana, pero que según ellos sufrió algún problema visual, pero que después se había mejorado sola. Y cuando vemos el fondo del ojo, vemos esto, que ustedes ven que tiene hemorragias dentro del ojo. Esta es una hemorragia subhialoidea, tiene hemorragias en la periferia también. En el otro ojo, aparentemente, este es en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, aparentemente semejaba normalidad, aunque tiene algunas imágenes medias extrañas también, pero en ese momento lo tomamos como algo normal y estudiamos bien su ojo derecho, que es el ojo que había tenido estas hemorragias. Algo sumamente raro en una chica de 11 años, que sea algo espontáneo. Entonces, haciendo un estudio un poquito más profundo, una RFG, ustedes fíjense que si bien todo el polo posterior, la vascularización del polo posterior estaba normal, en la periferia ya se empezaban a ver algunos lugares, como muestra acá esta RFG, donde hay cierres vasculares, leves arrozamientos de las arterias, y en otros campos se ve también realmente cierres vasculares verdaderos, y esto se lo tomó como si fuera una vasculitis periférica. Fíjense acá también que hay directamente, no hay una circulación periférica, hay un envainamiento y hay cambios vasculares realmente importantes. Fíjense lo que es esta periferia, esta otra fotografía, esta RFG periférica. La verdad que las RFG eran realmente muy significativas y hacían un buen diagnóstico de esta vasculitis periférica, de estos cierres vasculares. En ese momento, digamos, lo tomé como que fuera, no relacioné un poco el caso, lo traigo porque creo que hay como un replanteo en el diagnóstico. Yo en ese momento lo tomé como que fuera, ante todos estos cierres vasculares periféricos, inclusive en el ojo izquierdo, también se veían algunas zonas un poquito sospechosas, pero no era significativo, y entonces en ese momento, siendo una chica, el diagnóstico que hicimos fue de una enfermedad de Ills. Como esa hemorragia que tuvo en el ojo derecho, después se hizo intravítrea, ese ojo fue operado a los 11 años, le hice una vitrectomía, y realmente, bueno, una vitrectomía y láser, y mejoró mucho su visión. Todos sabemos que esta enfermedad de Ills se ve en adultos jóvenes, sanos, que debutan muchas veces con flotadores y una disminución visual porque hacen este tipo de hemorragias, y que los patrones oculares, las áreas, aparecen lo que vimos ahí en las RFG, que son áreas de cierres vasculares, envainamientos y neovascularización periférica si no se tratan. Por eso es que el tratamiento para este tipo de casos es tratar esas áreas de no perfusión, porque sabemos que esto va a generar complicaciones posteriores, y la indicación, sin lugar a dudas, era el tratamiento de láser. Quiero llamar la atención de que dije que el antecedente que ella tenía aparentemente había sido una glomerulonefritis. Tanto es así que
este cambio renal que ella tuvo hizo que ella fuera una persona de un desarrollo físico muy limitado, es como muy chiquita, muy proporcional, pero muy chiquita, y a lo largo de los años siguió manteniendo esas características en su cuerpo, que habla de un cambio seguramente, de algún trastorno de tipo renal, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que la enfermedad de Ills, como dice aquí, el gran problema es la neovascularización y el tratamiento de elección es la fotocoagulación. En este caso, como hizo esas hemorragias secundarias, tratándose de una chiquita de 11 años, me pareció mucho más propio ir directamente a una vitrectomía y hacer un tratamiento de panfotocoagulación intraquirúrgico, y así fue, y esta chica recuperó una visión de 8 décimas en ese ojo. Realmente hizo muy buena evolución. Esta es la situación actual, donde vemos que el ojo derecho tiene una panfotocoagulación y el ojo izquierdo, que también desarrolló un compromiso vascular secundario periférico, le pedí a Patricio que le hiciera una panfotocoagulación también en el ojo izquierdo. Nosotros la vimos en enero de este año. Patricio ahí ya había terminado el tratamiento de panfotocoagulación. Yo no hago panfotocoagulación porque me aburre muchísimo, entonces la delego generalmente o en Arturo o en Patricio. Y bueno, y entonces ven que en el ojo izquierdo, que también tiene un buen tratamiento de panfotocoagulación, sin embargo, se ve acá que hay todavía un área sospechosa, un área que podría decir que está un poquito activa. Eso fue en enero de este año. La visión estaba en 7 décimas en el ojo izquierdo, 8 décimas en el ojo derecho, y simplemente habían venido para un control y siguió adelante con su control. Pero al mes hace esto. Al mes sufre una brusca disminución de la visión, y es evidente que hubo un cambio a nivel de la hialoides posterior, una tracción, y entonces vuelve a ser una hemorragia que es subhialoidea, se ve perfectamente bien, y que seguramente, evidentemente, es este foco de neovascularización y de proliferación que tiene en esa parte, es la que produce esta hemorragia. Yo quería mostrarles porque en realidad la visión de ella en ese momento era casi de bultos, y por supuesto que acá cabe dos opciones. ¿Qué hacer? O le hago láser en la hialoides y produzco una hemorragia intravítrea, o hago lo mismo que hice en el otro ojo, que es una vitrectomía, y aprovecho y trato bien esa zona, y por supuesto que me incliné por una vitrectomía. Yo quería mostrarles, porque esta fotografía que le sacamos fue el día anterior a la cirugía, y al día siguiente, cuando está acostada, fíjense lo que es la diferencia. Cómo esto es en posición supina y esto es en posición acostada. Fíjense cómo la hemorragia comprometía realmente la mácula cuando ella estaba acostada. O sea, ella decía que cuando estaba acostada veía muchísimo menos que cuando se levantaba. Tanto es así que su médico, en el lugar de su residencia, le había dicho que ella durmiera en 45 grados y que esto se iba a curar solo. Bueno, lo cierto es que aproveché, y ustedes saben que prefiero solucionar estos temas quirúrgicamente, y fue lo que hice, que es una cirugía realmente sencilla, pero fíjense, ahí lo que hay que hacer es romper la hialoide posterior para poder llegar a la hemorragia. Y creo que es bien interesante porque como ya tiene todo un tratamiento de láser, tiene adherencias bastante grandes de la hialoides a la retina, y por ende creo que vale la pena esta vitrectomía, pues sabemos que vamos a eliminar todas tracciones futuras. Fíjense cómo se levanta el lugar donde tenía esa proliferación, y de esa manera este ojo responde mucho mejor, porque sabemos que no va a tener complicaciones posteriores ni sangrados posteriores, a pesar del tratamiento de láser que tiene hecho.
Bueno, una vez sacada toda la sangre, levantada toda la hialoides, es muy importante levantarla bien la hialoides posterior para que el postoperatorio sea lo más armónico posible. Entonces, una vez aspirada toda la sangre en el polo posterior, fíjense cómo la sangre tiende, yo he mostrado también en otros casos donde la sangre termina tiñendo la retina, y si la retina es teñida en el área central de la mácula, es posible que eso después le deje un defecto visual permanente. Por eso es que soy más propenso a hacer una vitrectomía en estos casos que hacer un jack laser y romper la hialoides. Bueno, y entonces ahí sí ya trato el lugar donde estaba la proliferación y el caso anduvo muy bien y esta chica volvió a recuperar esos 7 décimas en este ojo y no fue necesario ni siquiera completar la panfotocoagulación porque ya estaba completa por Patricio. Entonces, perdón, entonces este caso me plantea, digamos, el diagnóstico si realmente es una enfermedad de Hills lo que esta chica ha sufrido durante toda esta vida. Ahora tiene 23 años, así que tampoco es que sea tan grande, o si no será uno de estos síndromes mezclados, donde puede ser una poliarteritis nudosa o algún otro tipo de patología que esté relacionada también con una glomerulonefritis. También es cierto que la edad en que se produce generalmente estas enfermedades como la polineuritis o los síndromes mezclados generalmente son en edades más avanzadas. Esta chica empezó a los 11 años, pero el antecedente renal que tiene me hace pensar que puede ser uno de estos síndromes mezclados. También sé que en esta poliarteritis pueden haber también signos positivos de hepatitis B, porque por lo tanto le pedí a esta chica ver que se hiciera algunos estudios generales y dieron todos negativos. El tema renal fue subsanado en su momento, así que bueno, queda esa intriga de si hay alguna otra patología que haya desencadenado y no solamente sea una enfermedad de Hills. Por eso lo traje para discusión a ver si a alguien se le ocurre algo diferente. Sabemos que hay un montón de diagnósticos, pero bueno, me gustaría oír la opinión de los expertos. Hay una entidad que se llama TAINU, que es la nefritis tubulointersticial asociada a uveitis, que más frecuentemente por ahí da vitreitis, pero bueno, ella tenía una vasculitis y suele darse en chicos. Esa puede ser otra causa, pero bueno, no tenía vitreitis, solo tenía vasculitis, ¿no? El píneulo en general igual es una glomerulonefritis bastante leve, o sea que el cuadro renal es pasajero y en general se cura solo. Sobre todo en niños está asociado al uso de como ibuprofeno o algún antiinflamatorio, no corticosteroides, pero podría ser igual. Habría que pedirle la beta-2 microglobulina en orina. Ok. Bueno, Después si les parece, con lo del ILS está siempre la asociación, que por ahí es fácil hacerlo. Bueno, si con la no fue vacunada con tuberculosis. BCG, pedirle una PPD. Sí, sí, porque está asociada a la tuberculosis, ¿no es cierto? Sí, como fenómeno de hipersensibilidad, no como infección aguda, ¿no? Así Pero bueno, es. si tiene esa edad, seguramente tengo una BCG hecha con la cual la PPD le va a dar positiva de todas maneras, así que no creo que O sea, en podría este ser una caso. vasculitis por hipersensibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? En realidad eso es lo que representa la enfermedad de ILS. No es Así directamente es. por tuberculosis, sino hipersensibilidad. Así es, así es. Bueno, muy bien. Lo que sí me llamó la atención de las primeras fotos, ¿no? Es que tenía manchas de ROT. La primera Tenía, foto que... Sí. sí, tenía manchas de roce, es cierto.
pero no tenía endocarditis Acá, ¿no ni es cierto? ningún otro antecedente. Sí. Ahí en la foto de arriba a la derecha se ve bien las manchas de Roth. Así es. Y en la hemorragia también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No, es un signo clínico de infarto de capa de fibras, pero bueno, muchas veces se asocia a la leucemia o a la endocarditis o alguna Todo lo que pueda infección generar microembolias. bacteriana. Claro. O sea, puede ser una microembolia porque es un infarto de las capas de fibra. Sí. Bueno. Me gustaría, este caso lo traje especialmente porque iba a estar Luis acá. Es el caso de un paciente de 62 años. Justo ayer me llama por teléfono un primo mío que es director de un hospital en Neuquén y está alarmado porque dice que no entiende por qué los médicos tienen que hacer todo diferente y mal, que al final lo único que hace es complicar las cosas, y hacen que las cosas en vez de ser simples se tornen complicadas. Y la verdad que cuando me cuenta eso, me llama por otra cosa, pero me cuenta eso hablando sobre su hospital, dije, evidentemente este caso es algo similar, porque Martín va el 2 de febrero a un centro para cambiar sus anteojos, porque como a los 62 años es Previtas, necesita anteojos para leer, y le proponen una cirugía refractiva. La cirugía refractiva se la proponen y se la hacen en ese momento. O sea, en vez de darle un anteojo, le dicen, no, te sacamos la catarata, te ponemos una lente dentro del ojo y vos no necesitas más anteojos, sin hacer ningún análisis ni nada. En el mismo momento, el mismo día, lo operan. Pero es aquí que la cirugía fracasa, según el médico que le hace la cirugía. Y entonces a la semana le vuelve a hacer otra cirugía porque le dice que la cirugía fracasó, porque la cápsula, por lo que fuere, le hace una segunda cirugía y también fracasa la segunda cirugía. Y le proponen una tercera cirugía. Acuérdense que iba para renovar sus anteojos. Y entonces, esta es la fotografía de lo que él me viene a ver a mí, encima es medio pariente, me viene a ver a mí, no tiene, su visión no mejora, yo dije, bueno, tendrá la lente luxada, le pruebo un +10, no veía con nada, y me encuentro con esto. Lo que ustedes ven ahí es un ojo donde evidentemente tiene una pupila irregular. La pupila irregular en un posoperatorio es porque hay vitrio, eso seguro. Pero me encuentro porque me dice, él mismo me lo dice, me dice, me suturaron una lente, entonces se ve que tiene una sutura y otras suturas acá. Y fíjense, pues yo ya había empezado la cirugía acá, en cuanto abro un poquito, evidentemente hay un poquito de vitrio que está saliendo. Bueno, entonces les voy a mostrar la cirugía porque evidentemente es lo que más va a ser demostrativo de este caso de lo que no hay que hacer. Ahí lo primero que hago es, bueno, preparo para una vitrectomía, pero tengo que soltar esas suturas que tiene puestas, entonces corto las suturas, siempre cuidando muy bien que la lente no se me luxara, aunque la lente estaba luxada, en realidad la lente estaba totalmente suelta, de hecho la sutura inferior no estaba en la lente, y entonces sí, ahí pongo, fíjense que la sutura superior todavía está en su lugar, y ahí pongo retractores para poder ver un poquito a ver qué está pasando con este ojo, porque fíjense que la lente está corrida, pero fíjense que hay restos capsulares ahí. Entonces, bueno, ¿qué hago? Entonces lo primero que hago es, gracias a que tengo los trócares puestos, voy a entrar primero
bueno, pongo viscoelástico, por supuesto, para proteger la córnea, y lo que voy a hacer es con una espátula, que ustedes ven ahí que yo coloco una endoespátula, agarro la lente y trato de luxarla hacia la cámara anterior. La gran sorpresa es que le suturaron una lente de una sola pieza al iris, cosa que es una aberración. Sabemos que cuando hay una ruptura capsular, vos tenés que colocar una lente de 3 piezas. Si querés suturarla, no la suturás al iris, normalmente la suturás a la esclera, pero el haber dejado la lente original, que por lo visto tenían programada para este caso, en vez de cambiarla, siguieron adelante con este tipo de lente. Fíjense que lo que estoy haciendo ahí es llevando la lente, y fíjense como si bien estaba suturada la pata anterior, fíjense que solamente con deslizarla ya se suelta totalmente. O sea, realmente quizás esto sea improvisación, irresponsabilidad, no sé cómo llamarlo, pero ciertamente ustedes lo que ven ahí es yo termino de sacar esta lente, porque es una lente que no debe ser usada cuando hay una ruptura capsular. Le hago una vitrectomía anterior y le coloco una lente de 3 piezas en el sulcus, le saco, por supuesto, ese punto que había quedado, y gracias a que hay restos capsulares acá y acá, entonces sí le puedo colocar una lente de 3 piezas, y además, bueno, por supuesto que revisé el polo posterior, ya que estaba haciendo una vitrectomía, y fíjense que hay restos de sangre de todas las cirugías previas, había algunos restos de masa también que aproveché para quitar, y además, como ya estaba haciendo la vitrectomía, dije, bueno, voy a hacer un despegamiento de la hialoides posterior para que no me haga una retracción posterior y me haga un Packer macular después de todo el proceso inflamatorio que tuvo Martín en su ojo. Bueno, Martín recuperó una visión de 8 décimas, pero el caso lo traje porque me sorprendió muchísimo, porque había oído muchas digamos, indicaciones de cirugías refractivas, pero lo que más me sorprendió es que sin ningún análisis y en el mismo momento que la persona va a hacer un cambio de lentes, le propongan una cirugía refractiva in situ, cosa que me pareció sumamente sorprendente. Así que bueno, un poco el caso lo traje para que todos vieran un poco lo que no hay que hacer, y como siempre tenemos que tener una segunda lente, una lente de 3 piezas, porque la ruptura capsular es algo que nos puede ocurrir a todos. Lo importante es saber resolverlo y no, digamos, ser tan tosudos de dejar la misma lente, que sabemos que lo único que va a traer son complicaciones, como en el caso este particular. Por supuesto que en este caso tuve que detener al paciente para que no iniciara una demanda. No sé si es bueno o no es bueno eso, pero no me parece que se gane nada con eso, pero para que ustedes vean que se cuecen habas en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, es un caso ilustrativo que quería mostrarles. Pero no le dejaste hacer la tercera cirugía, estuviste mal. Bueno, este es el ojo de Martín ya con la lente de 3 piezas puestas. Como les dije, recuperó una visión de 8 décimas. Es increíble la córnea, como evidentemente tenía una muy buena celularidad, porque la córnea está espectacular. Así que bueno, era el caso que quería mostrarles, que es muy significativo. No sé qué pensás vos, Luis, con respecto a esto. ¿Cómo les va? Mira, Cristian, quería hacerte unas cuantas apreciaciones de esto que comentás. Primero, es muy triste decirlo, pero esto lo tenemos que decir en las comunidades médicas y es muy real. Bueno, yo tengo 52 años y me reúno todavía con mis amigos de la secundaria,
y de la primaria, y siempre los embromo, les digo, váyanse todos al oftalmólogo, van a ver que vuelven todos operados. Y a los 3 meses nos juntamos a comer un asado y es real. Realmente 50 años o más, no sé qué es lo que pasa, pero la gente tiene algo en la cabeza que está mal, a mí me parece que esto está muy mal, y realmente están operando un montón de cristalinos claros que no tienen ningún tipo ni cerca de indicación quirúrgica. Y bueno, esto que vos me comentás, Cristian, lo veo por todo el país. Es realmente muy, muy, muy triste. Es más, fíjense que en España esto pasó como una ola y después, obviamente, con todas las complicaciones retinales, estas cosas que vemos, porque no es que todos se complican, pero un paciente pseudofáquico que esté perfectamente operado, todos sabemos, y ustedes que son retinólogos lo saben mucho más que yo, que tiene más riesgo de desprender la retina. Y realmente estas cosas que veo son cada día, ya no me asombro más, porque veo cosas realmente increíbles de este tipo. Pero, ¿sabés qué es lo que más me asombra, Cristian? Que cuando vos mostraste recién esto, bueno, ahí el médico trató de hacer una sutura de McCannell, trató de arreglar este tema como pudo, pero lo que más me asombra no es eso, lo que más me asombra es que sutura una lente, como bien vos dijiste, monopieza, que no es ni para el sulcus, pero aparte es una lente monofocal. Por lo menos tiene que suturar, perdón, es una lente de una sola pieza, por lo menos tiene que suturar una lente, si va a suturar, por lo menos que pensé que iba a suturar una lente multifocal, como para decir, bueno, quieren mantener la multifocalidad, ni siquiera eso, o sea, está todo mal, aparte suturó una lente que es monofocal. Si uno quiere pensar como un médico que no entiende y que pensó así rápido, dijo, bueno, voy a hacer las cosas, por lo menos tendría que haber suturado la lente multifocal. Pero fíjate que vos sacaste ahí una lente monofocal encima. Sí, sí, es una Cristian, locura. ¿puedo Además, hacerte un comentario? además pasó una semana entre una cirugía y otra, así que pudo perfectamente Pedir una decidir qué lente. lente iba a colocar y evidentemente hasta ¿Cómo eso va? no tenía criterio. Derrochando. Alguien quería hacer un comentario, Cristian. Sí, sí. Yo quiero decir una cosa igual, pero que pasa mucho, que lo veo mucho con los pacientes de PAMI, porque los pacientes de PAMI solo le entregan lentes monofocales, entonces a veces por la desesperación de poner una lente, la gente pone la lente en cualquier lado, porque no te dan lentes de 3 piezas, y porque cuando no te sirve la lente de 3 piezas, después tienes que esperar como 6 meses para que te entreguen una lente de cámara anterior. Y entonces en los pacientes de PAMI esto se ve un montón, lo cual está mal, preferible no poner nada y esperar o hacerse cargo del paciente, pero bueno, depende de cada centro Igual y de cada cirujano, ¿no? yo te Un aseguro comentario, yo te Cristian. aseguro que este paciente no era de PAMI y en el centro que se operó No, tampoco no, no, se no, atiende PAMI. pero esto así, que está mal, se ve mucho en los pacientes de PAMI porque te entregan una lente monopieza y un visco para cada cirugía. Entonces, el centro que lo opera se tiene que hacer cargo si le va a poner una lente de 3 piezas, y hay gente que ni siquiera quiera, o sea, tiene la cápita, pero por ahí no quiere poner la lente de 3 piezas por el costo que le insume aparte, y terminan haciendo este tipo de cosas. Cristian, Sí. Es triste. ¿puedo hablar? Sí, sí. Mariana. Hola. Mira, te quería comentar sobre la cirugía, que siempre es mejor cortar la lente que está en cámara anterior para disminuir un poquito el trauma de quitarla, ¿no? Y luego que aquí en España, como hay cirujanos que no contamos con un depósito de lentes, aquí tienen la costumbre las casas comerciales de enviarte la lente alternativa. Y a veces te envían 2, de tal manera que si se te cae o si pasa algo, pues tú siempre tienes una lente alternativa, ya sea de 3 piezas o monobloque. Y con respecto a lo otro que dijo otro oftalmólogo antes, en España sigue pasando lo mismo. Aquí se está operando Tokiski en el sentido que entran por la consulta y salen operados. O sea, es alevoso la tendencia que hay a operar
a todo presbita a partir de los 40, o sea, no hace falta que sean de 50 y algo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo, hablando de cosas raras, quiero comentar algo que en un poco más de 20 años de oftalmología no había visto nunca y quedé choqueada. Vino una chica jovencita a la que le habían hecho disparos de Jack láser en todo el iris, en ambos ojos, para cambiarle el color. Yo no lo había visto nunca eso, y quedé tan sorprendida que ni siquiera le pregunté quién había sido. No sé si alguno lo vio. Seguimos con Patricio. Bueno, Dale, Pato. bueno, este paciente que voy a presentar es un hombre de 64 años que consulta a fines de octubre del año pasado. Tenía como antecedentes una distrofia reticular, que él ya la sabía, la tenía identificada, toda la familia con la misma distrofia. No tenía antecedentes generales. Y él había notado una disminución visual en el ojo izquierdo en mayo de ese año, para lo que le habían hecho una cirugía de cataratas. Pato, ¿tenés la presentación? Porque estamos viendo la de tu papá. A ver. Sí. A ver, esperen, ¿eh? Te hay que dejar de compartir la de Cristian. No, pero estamos en la misma compu. Tal vez estás compartiendo la presentación y no la pantalla completa, Pato. Cerra eso. A ver. Lo borra. ¿Ahora se ve? No. No, Ahí va. A ver. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. sí, Bueno, entonces, varón 64 años, antecedente de distrofia, le había bajado la visión del ojo izquierdo, le habían hecho una cirugía de cataratas, no había recuperado nada de visión. En septiembre, o sea, como 4 meses después de la cirugía de catarata del ojo izquierdo, empieza con una infección en la córnea. A mediados de octubre le hacen cultivo y PCR y le empiezan tratamiento tópico con natamicina y voriconazol, sin mejoría aparente. Este paciente viene a hacer una segunda opinión, ya que le habían dicho hacer un recubrimiento conjuntival en ese ojo, en el ojo izquierdo, y la agudeza visual que tenía era de 5 décimas en el derecho, que era el sano que tenía esta distrofia reticular, y cuentadedos en el ojo izquierdo. Este era el ojo derecho, que tenía la distrofia reticular, que no era demasiado densa, se veía bastante bien el ojo detrás de la córnea. Y en el ojo izquierdo lo llamativo fue que este paciente vino ese día, que era el 9 de noviembre, y ese mismo día le iban a hacer un recubrimiento, así que vino por una segunda opinión el día que le iban a operar. A mí la verdad que me pareció lógico hacerle un recubrimiento conjuntival, porque ya estaba hace más de 15 días con voriconazol y natamicina, no le había mejorado la infección y tenía un cultivo positivo para cándida. Así que me parecía lógico, le dije, sí, me parece bien lo que te están haciendo, porque no venís respondiendo al tratamiento, así que me parece bien que te hagan el recubrimiento. Bueno, le hicieron ese mismo día, había consultado conmigo, le hicieron el recubrimiento conjuntival. Después, como no venía respondiendo demasiado bien, le hicieron un crosslinking y le agregaron anfotericina B. Y vino el 7 de diciembre, que tenía hecho el recubrimiento conjuntival. Este paciente lo vio Emilio también varias veces. La verdad que el recubrimiento conjuntival se lo veía bien, estaba cubriendo bastante de la infección, tenía el borde con un poquito de infiltrados ahí en la parte inferior y temporal. Pero bueno, como ya tenía el tratamiento tópico y tenía los vasos bastante aproximados, me pareció que era lógico esperarlo un poquito más a ver cómo evolucionaba. Y 10 días después tenía bastante más infiltrada la córnea, y a pesar del recubrimiento. Así que un poco la pregunta es, ¿qué les parece hacer en este caso? ¿Hacer una queratectomía y poner un flap de conjuntiva desde inferior? ¿Hacer un trasplante en caliente? ¿Qué harían?
¿Por qué no hiciste un trasplante en caliente de entrada en vez del recubrimiento conjuntival? Y a mí me pareció un poquito agresivo hacer un trasplante en caliente en un paciente que todavía, que la córnea estaba bastante bien y que por ahí con un recubrimiento es algo pasajero, que no te estás metiendo dentro del ojo y bueno, y si le aproximan los vasos en general se curan, en una cándida. Bueno, a este paciente le pedí una microscopía confocal a ver si se veía algo que el cultivo no nos hubiera arrojado, sobre todo buscando micosis filamentosas o acantameba, que no tenía factores de riesgo porque no usaba lentes de contacto, pero bueno, para descartar a ver si había algo, si se encontraba algo en la córnea que no hubiera salido positivo ni en la PCR ni en el cultivo. No tenía, no tenía signos de queratitis, de micosis filamentosa en el confocal, así que al final le terminé haciendo un trasplante en caliente. Lo primero que hice fue bueno, sacar el recubrimiento conjuntival, que no estaba demasiado adherido. Toda la córnea que estaba debajo del recubrimiento se veía bastante sana y no infiltrada, con un trépano que hace una trepanación parcial, que tiene tope. Traté de trepanar, pero trepanaba muy por fuera de las marquitas que había hecho antes de trepanar, que era justamente para ver de sacar todo el infiltrado con algo de margen. Entonces al final lo que agarré es un trépano de los de Hesburn Barron. Le saqué en la parte metálica nada más y lo hice a mano alzada porque podía ver bastante mejor el borde. Y una vez que abarqué toda la infección, corté, le hice un penetrante, quedó toda la infección salida, o sea, se sacó todo lo que está infiltrado, y la verdad que quedó bastante bien la córnea. Esto fue el 19 de enero, que bueno, la verdad que estaba todo bárbaro, estaba la córnea transparente, no tenía infiltrada, no tenía ningún infiltrado, la córnea estaba bien, había epitelizado 100%, así que, bueno, por ahora sigue, se operó, me parece que fue la última semana antes de Navidad, todavía sigue con natamicina, que es algo a discutir a ver si hace falta, pero bueno, un caso que por ahora anda bien. Pato, ¿y en qué caso harías queratectomía? Bueno, es una gran pregunta. A él, ¿sabés que tengo dudas de si no le habían hecho queratectomía y recubrimiento, las dos juntas? Me parece re lógico hacer las dos cosas juntas. Eso Él te ya iba a decir, tenía, Pato. de hecho, cuando le saqué el recubrimiento en la parte superior, que es donde estaba, digamos, donde el recubrimiento estaba bastante bien, está muy afinada la córnea, muy afinada y muy cicatrizada. Así que no sé si le hubiera podido sacar demasiado estroma sin perforarlo. Pato, ¿podés poner la primera foto de nuevo? No, la anterior. Y te quería comentar algo. Sí, lo que dijo. No. Al comienzo, la distrofia. Mesa, ¿tenés la distrofia del otro ojo? Deja de decirlo. Perfecto, brillante, espectacular, espectacular. No, acá lo que tenías que tener era los trofozoitos en un confocal, que si ya los tenías, perfecto. Como decía recién la doctora, el primer paso es la queratectomía más recubrimiento. ¿Ah? Es correcto. Y el segundo paso es el trasplante en caliente. Igual no, es correctísimo hacer un trasplante en caliente, de entrada también. De hecho, yo lo he hecho y con excelentes resultados. Aparte, si llega a ser una cantamueva que lo tenías diagnosticado o una pero no era infección una cantamueva, Luis, era un hongo. Sí. Bueno, por eso, si es una infección mixta, que es un hongo más acantamueva, o lo que sea, también el trasplante es una solución radical, no es malo. Por eso creo que lo que hiciste es lo correcto, es lo que había que hacer, y el descentrado del trasplante está perfecto. Tengo un caso exactamente igual, muy, muy igual. La verdad que andan muy bien, hay que sacarle rápido los puntos de la periferia para que no vascularice la córnea donante, y el caso está perfecto.
Bueno, este segundo caso es un caso de una paciente de 90, en realidad... Tengo una pregunta. ¿Tiene algún lugar la indicación de inyecciones intrastromales de voriconazol cuando no responde al tratamiento tópico? ¿O pasa directo a la cirugía? Sí, está descrito, pero son esas cosas, viste, medio no sé si tiene... Sí, se hacen y están descritos, hay artículos escritos, pero no sé cuánto dura, no tengo ni idea. Son 30 inyecciones, es una inyección todos los días que le tenés que hacer durante 30 días seguidos. Y la realidad que, aparte de ser tedioso el tratamiento, yo cuando estaba en el hospital de clínicas lo hemos hecho, es como dice Pato, la mejoría es no sacar, y uno sabe lo que es un hongo en un ojo. Sacarlo es difícil, es muy difícil. Entonces creo que el penetrante es lo que va acá, ¿no? Sin duda. Bueno, esta paciente en realidad tiene más de 90, creo que tiene 93, es de Gualeguaychú, es paciente de papá de hace un montón de tiempo, tiene antecedentes de degeneración macular relacionada a la edad exudativa en los dos ojos, que tuvo un montón de inyecciones en cada uno de los ojos, pseudofáquica, muy bien operada de los dos ojos, y hace bastante rato que el ojo derecho era su buen ojo, el único ojo del que podía leer, que llevaba a 1/10. Y viene en septiembre de 2021 había tenido un cuadro de queratouveitis herpética, que yo la vi junto con Agus Palacio, había tenido bastante inflamación de cámara anterior, había tenido un afinamiento bastante extremo en la periferia corneal, que se curó sin ninguna secuela, salvo el afinamiento ese, y consulta el 23 de febrero de este año por un absceso corneal en su ojo derecho, que es su buen ojo, y se había visto 15 días antes con otro oftalmólogo y le había hecho un cultivo, le había hecho PCR y le habían encontrado, y ya venía con el diagnóstico de una micosis filamentosa en el ojo derecho, que es su buen ojo. Ya tenía 15 días de tratamiento con todo esto, antibióticos, vancomicina y ceftazidima, y como antifúngicos tenía voriconazol, natamicina y anfotericina B, o sea, todos los antimicóticos que le podemos dar. 15 días de tratamiento y no había mejorado absolutamente nada. Esta era la imagen, el 23 de febrero de este año, que se ve que la cámara anterior está formada, tiene un infiltrado bastante superficial, tenía un poquito de hipopion, y se ve ahí atrás de la pupila, se ve el brillo de la lente intraocular que estaba bien, la pupila redonda. Entonces, bueno, un poquito también, si a este paciente le harían un recubrimiento siendo su mejor ojo, ¿les parece lógico hacer una queratectomía y recubrimiento o le hacemos un trasplante? ¿O es muy agresivo hacer un trasplante? Tiene 15 días de tratamiento médico que no respondió, con toda la medicación máxima. Con lo bien que anduvo el otro trasplante en caliente y siendo el único ojo, le haría un trasplante en caliente, pero no sé cuáles son los riesgos de hacerlo y qué convendría en realidad, y por la extensión que tiene la infección, ¿no? Y además hay un tema que tenía 92 años y meterla con digamos, con un recubrimiento. Esa paciente es una paciente mía y le digo a Pato, directamente hacerle un trasplante, no le hagas un recubrimiento porque se va a morir por no ver durante todo este periodo de tiempo que está pasando. Además tenía esa congestión conjuntival que la tenía muy mal, le molestaba muchísimo el ojo, le dolía. Yo dije, saquemos esa córnea y pongamos una córnea nueva directamente. A veces Pato me hace caso, y en este caso sí me hizo caso, y fíjense... Bueno, cuestión que las opciones eran hacer una queratectomía. Si no hubiera sido su buen ojo, yo creo que le hubiera hecho una queratectomía con recubrimiento conjuntival y no le hubiera hecho un trasplante en caliente, o hubiera intentado eso. Pero bueno, como era el ojo con el que mejor veía, le hice un trasplante. Esto es el primer día posoperatorio, que tenía un poquito de atalamia en la periferia, tenía fibrina en la pupila. Y ya a los más o menos 15 días ya tenía la cámara formada muy bien, no tenía ni una sinequia, impresionante. Y tenía un defecto epitelial en el centro que se ve ahí con la fluoresceína. Se ve bien que el trasplante está descentrado. Y esto es más o menos a los 20 días, que todavía tiene un poquito de defecto epitelial que se ve ahí en la parte, en la foto de arriba a la izquierda. Pero bueno, anda bastante bien, la verdad.
Ahora les muestro otro caso. Es una mujer de 62 años que tenía antecedentes de una cirugía de catarata en el ojo derecho sin complicaciones en 2016. En el ojo izquierdo había tenido una cirugía de catarata complicada que había evolucionado a una queratopatía bullosa y le habían hecho un trasplante penetrante. Y yo la vi en agosto de 2017, que era el mes posoperatorio 6 de un trasplante penetrante. Esta foto es medio tremendista, porque yo la vi antes y me morfé, no actué por ahí lo suficientemente rápido que debería haber actuado, y se perforó. Toda la infección de esta paciente fue a raíz del punto de hora, de este punto de hora 1, que ahí está sacado, y tenía toda infiltrada tanto la córnea donante como la córnea receptora, veía luz, y el cultivo y la PCR le había dado positiva, bueno, la PCR para hongos y el cultivo le había dado Aspergillus. La realidad es que esta mujer también no quedó otra que hacer un trasplante penetrante porque estaba perforada, así que no tengo el video de la cirugía, pero sí es un trasplante de 9.5, se sacaron las sinequias iliocorneales, se sacó la lente intraocular que tenía, vitrectomía anterior porque estaba infiltrado el vítreo, y en el postoperatorio le dejé obviamente antimicóticos y un antibiótico de amplio espectro, Moxi, y corticoides. Tardó bastante en cerrar el epitelio porque ahí del lado nasal, bueno, no quedó otra que sacar bastante limbo, así que fue complicado que cierre. Ahí se ve en la foto que algo de cámara anterior tenía, al menos en el centro, en la periferia probablemente tuviera sinequias anteriores periféricas. Pero bueno, a la larga fue cerrando, se fueron aflojando algunos puntos, fue cerrando el epitelio, pero quedó con una membrana retrocorneal vascularizada tremenda, así que no quedó bien, quedó viendo luz. Yo me acuerdo que le pedí a Arturo que le hiciera una ecografía, que se veía que la retina estaba perfecta, que tenía DPB nada más. Y esta paciente es muy lindo, se pudo curar la infección, que es el objetivo del trasplante terapéutico, pero la visión, gracias, le quedó luz. Y bueno, y ese también es un poco el planteo de estos trasplantes, buenísimo. El objetivo es curarle la infección, pero quedó con visión luz, y de hecho la vi, esto fue hace como 4 años, de ese ojo ya no ve, sí, sigue con la retina aplicada, pero por lo visto tuvo hipertensión ocular, y bueno, se quedó sin nervio. Y este es el último caso que les quiero mostrar, de una mujer de 81 años, usuaria de lente de contacto. Esta había tenido una sensación de cuerpo extraño en el ojo izquierdo de 10 días de evolución, la habían medicado con antibióticos de amplio espectro tópicos y con Neagel, y vino en diciembre del 2020 con hipopión en cámara anterior, y tenía una úlcera tremenda, que ahora les muestro, de toda la córnea. No tenía un diagnóstico etiológico. Bueno, en este caso ya se los presenté alguna vez, pero bueno, la FOA, que era el lugar donde yo mandaba los cultivos y las PCRs, estaban cerradas, así que a esta mujer, como era usuaria de lente de contacto, sospeché que era una cantameba, le hice el tratamiento antimicótico primero, me mejoró bastante la úlcera, después le hice un confocal que se veía que tenía cantamebas, y después empecé a tratarla para cantamebas, y a pesar del tratamiento, que yo lo empecé en diciembre, vino en febrero y seguía con la úlcera que no curaba, a pesar de todo el tratamiento, que tenía tratamiento antimicótico, que en este caso le había dado voriconazol y natamicina, porque el voriconazol es mejor para la cantameba, porque tiene acción antiacantameba también, y no había curado. Y en febrero del 21 le dije, mirá, esto no está respondiendo, hay que hacer una queratectomía y recubrimiento conjuntival. La paciente no quería, así que básicamente, la paciente terminó en mayo del 2021, vino de vuelta, yo ya le había dicho en febrero hacer queratectomía y recubrimiento, en mayo se lo volví a decir, y al final se lo terminé haciendo más o menos en agosto. Y el recubrimiento conjuntival, no tuvo, le hice queratectomía y recubrimiento sin perforar, o sea, lo hice con un trépano de esos que frenan antes de cuando uno quiere. Hice una trepanación parcial, recubrimiento conjuntival, y a los pocos meses el recubrimiento se empezó a salir y no vascularizó toda la córnea y seguía con infiltrado. Esta paciente terminó eviscerada, lamentablemente no veía, dejó de ver la luz después de varios meses, y sufrió más o menos 10, 12 meses con la infección por acantameba, que no se le fue y no se la pude solucionar. Entonces un poquito la discusión era ver que es un trasplante terapéutico y repasar un poco esto.
que el trasplante terapéutico son los trasplantes cuyo propósito principal es curar la infección, para restaurar la integridad del globo ocular, y bueno, y obviamente resolver la infección. Los objetivos son retirar completamente el patógeno o lo más que podamos para que se cure, y no es un objetivo primordial, obviamente, la visión posoperatoria, aunque si podemos lograr las dos cosas, mejor. Obviamente el donante si es bueno mejor, pero no lo vamos a poder elegir. Y lo del instrumental completo es importante porque, por ejemplo, el tercer caso que les mostré, que era la infección por Aspergillus, hay que tener un trépano de 9,5. O sea, hay que pensar que por ahí lo tengamos que conseguir o hacer una trepanación con un 15 grados, pero bueno, hay que estar un poquito atento a cuáles van a ser las necesidades, porque muchas veces no hay trépanos tan grandes. Y obviamente hay pacientes que tienen factores que predisponen a tener infecciones, como, no sé, una maloclusión de los párpados, en ese caso hay que hacer una tarsorrafia, o por ahí tiene el ojo muy seco y hay que utilizarle los lagrimales, etcétera, como para que no vuelva a tener el mismo cuadro. Y este es un artículo interesante, que ahora les voy a comentar algunas cosas, que es un artículo que hicieron los de Singapur, que es Donald Tan y compañía, que tienen más de 100 casos de infecciones corneales, y lo que hicieron fue sobre todo comparar los resultados infecciosos, o sea, eran trasplantes terapéuticos, comparar trasplantes lamelares versus trasplante penetrante. Son 103 casos, que a mí me parece un montón. Y el éxito, o sea, la falta de recurrencia de la infección fue 86% en el DALC y 88% en los penetrantes. No había significación estadística. La recurrencia ocurrió más o menos al mes y medio, y lo importante fue que la supervivencia del trasplante fue mucho mayor, o bastante mayor en el DALC que en el trasplante penetrante, o sea, en el lamelar anterior que en el penetrante. Así que el éxito fue bastante parecido, sin significación estadística, y el trasplante duró bastante parecido también entre los dos. Entonces las recomendaciones que hacen ellos después de tener tantos casos es, ellos se dieron cuenta que en los trasplantes lamelares, donde no se puede disecar la DSMET con aire, que es la técnica de Agarwal, conviene transformar un penetrante, porque vieron que si queda algo de estroma hay un poco más de chance de recurrencia. Entonces lo que dicen es que si no podés hacer una técnica lamelar donde diseques perfectamente la DSMET con aire, convertirlo en penetrante. Algo que yo quise ver en este artículo interesante es cuánto tiempo después del trasplante les dejaban terapia antifúngica, porque es algo que yo no sé cuánto hay que dejarles un trasplante. De hecho, estos dos que tengo siguen con natamicina y van como 2 meses, y en algún momento se los voy a tener que sacar, y no tengo una respuesta para eso. Así que bueno, eso es una pregunta que me encantaría tener la respuesta. Y con respecto a la recurrencia, lo que dicen ellos es que una vez que haces un penetrante y recurre, ahí estás en el horno, porque un alto porcentaje van a evisceración. Así que siempre que se puede hay que tratar de hacer un DALC, que yo no lo hice y ni lo intenté, y bueno, debería haberlo hecho. Lo que no dice el artículo, que me encantaría, es que no te muestran el caso en particular, y el caso en particular uno tiene que decidir cuándo hace el trasplante penetrante o trasplante lamelar, o el trasplante terapéutico, y lo difícil para mí me resulta es saber cuándo hay que operarlo. Porque a veces uno quiere seguir haciendo tratamiento médico y por ahí se cura, y después le hacemos un trasplante en frío y va a andar mucho mejor. Pero bueno, lo difícil me parece es en un paciente dado decidir cuándo es el mejor momento de operarlo, y no pasarse como me pasé con el paciente caso 3. Algo que me parece importante en estos casos, los casos de infecciones, es sacar fotos a los pacientes, porque es la única manera de tener algo de objetividad. Porque muchas veces los pacientes piensan que están mejor y en realidad no están mejor. Y si no sacamos fotos, son muy sutiles los cambios que uno ve en algunos días, en una semana o 10 días, sobre todo en hongos. Entonces me parece que es muy importante lo de las fotos. Bueno, una cosa importante de este trabajo es que vieron que el rechazo en los pacientes que se hicieron lamelar fue de 0, comparado a 15% de los penetrantes. Así que, básicamente, si el paciente no está perforado, si no hay ningún signo de perforación, hay que tratar siempre de hacer un lamelar. Y hay veces que los pacientes tienen
tienen hipopión en la cámara anterior y eso en general es inflamatorio, salvo que uno vea signos de inflamación, signos de perforación que se ve bastante en el OCT, hay que tratar un lamelar. Bueno, y otra cosa importante es lo que decía un poco Agus Palacio, es que siempre que puedas hacer un lamelar y si te puedes ayudar con un flap de Gundersen, que es el recubrimiento conjuntival, está bueno y es válido. Y bueno, y este trabajo, que es de Donenfeld, que es un capítulo de un libro que yo tengo, dice que hay que calcular siempre 1 milímetro de córnea sana por fuera del borde visible afectado, hay que hacer suturas interrumpidas, y hay que tratar de que no sean penetrantes, así no metemos infección en cámara anterior, y siempre entre el donante y el receptor, entre 0,5 y 1 milímetro más grande el donante que el receptor. No siempre tienen que ser lamelares, no siempre tienen que ser penetrantes ni redondos en los trasplantes, hay que hacerlo de acuerdo a dónde esté la infección y lo más útil para el paciente. Y con respecto al cristalino hay que dejarlo siempre que se pueda porque hace de barrera con la cámara vítrea. Bueno. Pato, puedo hacer más que un comentario, una reflexión, ¿no? Para que todos pensemos. Si nosotros tuviéramos el diario del lunes y supiéramos que un paciente se va a infectar con un trasplante, ¿qué piensan que es mejor? ¿Tener un trasplante penetrante o tener un trasplante laminar en ese paciente? Que le hayamos hecho un trasplante penetrante o un trasplante laminar. Laminar. Bueno, yo también pensaba eso, todos pensamos eso. El gran tema, porque a mí se me infectaron trasplantes laminares, y uno dice, bueno, menos mal que le hizo un laminar y no le hizo un penetrante, para no entrar en la cámara anterior, y etcétera, y demás. Y en realidad es muy difícil, es mucho más difícil sacar la infección por debajo de un trasplante laminar que en un trasplante penetrante. Por eso, ese trabajo que me comentaste está bueno, pero realmente cuando vos tenés un trasplante penetrante, la infección es mucho más fácil al tratamiento, digamos, ¿no? En un laminar, por más que lo trates y lo trates y lo trates, no lo sacas más la infección, si no es haciendo un penetrante. Bueno, lo que dicen estos tipos es que es lo contrario. Cuando los laminares son manuales y te queda algo de estroma por encima de la Descemet, ahí sacar la infección es muy difícil. Y ahí te dice hacer un penetrante. Pero si le lográs disecar bien la Descemet, lo más probable es que la infección la saques. O sea, hay una diferencia que ellos no tienen significación estadística porque el número es relativamente bajo, a pesar de que tienen 100. Pero bueno, un poco decían eso. Es un montón igual. Sí, es una banda. Es un montón. Por eso yo también pensaba lo mismo. Dije, bueno, menos mal que se me infectó este ojo que tiene un laminar y no tiene un penetrante. No, y es después, mejor. otra cosa que me parecía importante, el caso 3, que tenía un penetrante por una queratopatía bullosa, se le infectó un punto. Ese paciente, si se hubiera hecho un DSEC, probablemente no se hubiera infectado en ningún punto. Porque hubiera sido una incisión esclerocorneal y tenía menos puntos, así que la chance de infectarse era menor, me parece. Y es una de las ventajas del endotelial, justamente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Así que bueno. Bueno, un poco para terminar, el objetivo de estos trasplantes es conservar la integridad del globo ocular. Hay que adaptar la forma y tamaño del trasplante al de la zona afectada. Hay que hacer lamelar siempre que se pueda. Y combinar con recubrimiento conjuntival si es necesario. Y obviamente si está perforado el pronóstico es peor, porque sí o sí hay que hacerle un penetrante. Bueno, gracias. Muchas gracias. Excelente. ¿Quiere comentar algo más? Bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias.